Hola amigos de su canal Pensar y Creer, les habla el profe Félix Félix. El día de hoy, desde el Teatro Nacional La Castellana, veremos dos obras. La primera, Robin Hood, es hora de enfrentar tus miedos, y la segunda, Cyrano de Bergerac. Acompáñenos. Bueno, Nicolás, bienvenido al canal Pensar y Creer. Pues qué gusto estar aquí, qué bueno que haya canales como estos y sobre todo, qué bueno que se contamine, qué bueno que haya canales de comunicación en todos los lenguajes. ¿Cuál es el objetivo del trabajo que vienen realizando? ¿Quieren divertir, educar o generar una visión diferente sobre el arte? Todas las anteriores, no creo que se deban dividir, yo creo que aprender es divertido, pero digamos en términos concretos, lo ideal es que en conjunción con los profesores nosotros podamos dar un material que les sirva para las aulas, que les sirva para comentar, sirva para crear discusiones, y por eso pues, hay una variedad digamos, de obras, por ejemplo Edipo Rey, pues, que viene con un montaje muy moderno y para que sepa pues, que todas estas obras alimentan la vida cotidiana de todos, ¿cierto? Entonces lo que queremos además de aquí en adelante es seguir creando una unión más estrecha con lo que sucede en las aulas. Si no conocieran a María, pues a María, a María. Y si amaran a María, pues pensarían en María. Y si pensaran en María, pues olerían a María. Se plantean cuáles son los montajes que se van a realizar. Digamos, eso pasa por una curaduría artística, que eso es básicamente yo. Entonces, trato de ver cuáles son esos montajes que pueden, en algún sentido, digamos, el aprendizaje tiene muchos niveles, ¿cierto? Uno puede ser el fondo, el otro puede ser la forma, el otro puede ser los elementos, digamos, de calidad que pueda tener. Entonces, desde uno de estos niveles, ¿cuáles son las obras que pueden ser interesantes? Por ejemplo, Cyrano de Bergerac, pues es un clásico, pero que el montaje actual que van a ver ustedes, pues está puesto, digamos, en un sentido, digamos, en un lenguaje que sea más comprensible. Estamos perdiendo, digamos, todo lo que es el verso de la obra de Cyrano de Bergerac, pero ofrecemos, digamos, otro tipo de cosas. Recuerdo las risas de los niños y cuando el sol apremiaba yo me quitaba la capa y te la ponía y tú pegabas y tú salías corriendo. Y yo con mi espada me quitaba a todos los chiquillos. Y yo te susurraba canciones. Recuerdo las canciones y girábamos hasta que quedábamos realmente cerca. ¿Tienes cipreses? Edipo Rey es lo que decía, entonces como contemporaneizamos un clásico. En esta que tenemos con Robin Hood, entonces invitamos a los chicos, digamos, desde el punto de vista de lo que se dice, como lo que hay que enfrentar son los miedos. Entonces cada obra como que tiene un nivel y eso se discute con los directores, con los actores, hasta que se llega a una puesta en escena que se pone a disposición de los profesores. No digan sentía en la miseria. Pero a pesar de eso, los domingos seguían siendo día de mercado. Venga, compre los títeres medievales para sus hijos. Y estos deliciosos bocadillos al carbón. ¡Compre, compre! De unión y de la iglesia. Reverendo, ¿dónde están los 10 primos? No sé. ¿Ve usted un punto de encuentro entre la filosofía y el teatro? Es que yo creo que en principio los dos buscan lo mismo, los dos buscan indagar sobre la condición humana, ¿cierto? En un principio fue así, es decir, cuando uno mira los clásicos, que son los griegos, todas las tragedias de Esquilo, lo que se ponía en escena son, digamos, preguntas fundamentalmente filosóficas que aterrizaban ¿en dónde? En los personajes y en las situaciones. Y yo creo que eso no ha cambiado. Es decir, por ejemplo, muy concreto, Albert Camus dijo que la única pregunta filosófica de importancia era el suicidio. Es decir, bueno, ¿vamos a existir o no vamos a existir? Porque esto estaba entronizado, digamos, en toda la filosofía existencialista de alguna manera. Pero hace 500 años Shakespeare había puesto en boca de Hamlet la misma pregunta, ser o no ser, ¿cierto? Entonces
yo no creo que se pueda hacer ningún acto por donde no vaya, en donde no pase en donde no haya una pregunta filosófica. ¿Qué es lo que hace el teatro? Vuelve personajes, ¿sí? Lo que Aristóteles, el filósofo, había llamado ese elemento de catarsis, es decir, de identificación con lo que pasa en la escena y lo que está pasando en mí. Es decir, cualquier obra de teatro en últimas es un reflejo de las preocupaciones de los seres humanos, que pueden variar de acuerdo a las épocas, ¿cierto? Algunas épocas son más políticas, algunas épocas analizan más, por ejemplo, la forma como nos relacionamos. Es sorprendente cómo últimamente el teatro, digamos en los 70, fue profundamente político, y uno ha visto cómo, por ejemplo, últimamente se ha metido, digamos, a tener una opinión o una visión más crítica, por ejemplo, de la familia. Entonces uno ve adaptaciones de Yerma, de Lorca, puestas en las familias nucleares de hoy en día. Incluso hay una puesta en escena de la Odisseada en que se hace la misma reflexión. Entonces, para ponerlo de alguna manera, el teatro es filosofía en acción, y la filosofía vale la pena cuando uno logra que haga parte de las preguntas que uno se hace cotidianamente. Eso es lo que es muy interesante. Cada uno de los autores que escribió grandes textos filosóficos, Sócrates, que no escribió nada, pero que hizo una máxima filosófica, más importante, por lo menos para Occidente, es solo sé que nada sé. Es decir, la pregunta siempre tiene que estar viva, y lo hacía caminando con sus estudiantes, justamente para eso. Pero cuando Heidegger lo hizo, o cuando Husserl lo hizo, o cualquier filósofo, estoy seguro que pasaba por su experiencia vital. La filosofía, de alguna manera, tendría que decir: siento y pienso. Por eso es que es tan apasionante. Al revés, casualmente el canal se llama pues Pensar y Creer, que también pasa un poquito por lo que usted acaba de señalar. Nadie me va a creer que esa respuesta suya es espontánea, van a decir que preparamos todo. Totalmente espontáneo. La razón de ser de Robin Hood fueron precisamente ustedes. Después de hacer el pedagógico el año pasado, le preguntábamos a algunos docentes qué tipo de obra querían, qué contenido necesitaban, y digamos que al triangular esa información nos dimos cuenta, creo que esta obra, Robin Hood, con el tema que tiene, con los ingredientes que tiene, les va a funcionar a los maestros. Entonces realmente esto es como a petición de ustedes. Robin Hood es una obra pensada para que los estudiantes, para que el público, para que los asistentes aprendan y se diviertan. Que pasen un buen rato, que pasen un rato entretenido, que se puedan reír, que puedan ver una obra colorida, dinámica, y que al final digan: oye, yo aprendí tal cosa, o yo no sabía que en la Edad Media pasaba esto, o yo no sabía que uno podía hacer tal cosa o tal otra. Es la idea de tener un entretenimiento con un contenido que sea congruente, que tenga algún tipo de peso. Esa es la idea de hacer una obra como Robin Hood, ambientada en época, respetando las cosas que pasan en la época. Nosotros tratamos de respetar la parte geográfica, la parte histórica, y que todo eso se nos volviera un contenido para que, insisto, para que se vuelva algo pedagógico, pero muy entretenido y muy divertido. En este proyecto pedagógico este es nuestro segundo año, con nuestra segunda obra. El Teatro Nacional lleva desde 1999 haciendo este proyecto, pero digamos, nosotros como artistas, siempre tenemos que pensar en qué es lo que queremos decir. Si alguna vez un artista o una obra a ustedes les presenta un proyecto que no les dijo nada, que al final ustedes dijeron: bueno, sí, nos reímos, pero ¿y? Ahí ya hay que cuestionarse, y ahí hay ya que decir: hombre, esta obra no es tan buena, o este concierto o esta canción no es tan buena. En la medida en la que un artista diga algo, cuente algo, esa es nuestra labor social, la labor social del artista. Si tú entras a una sala, si tú eres público, entras a una sala, ves una obra de teatro y te ves allí, o ves a alguien que conoces en la obra, o entiendes que tu sociedad está reflejada allí, ese es el punto en el que, pienso yo, el arte y la filosofía, o el teatro específicamente y la filosofía, se encuentran. En la medida en la que haya un espejo, en la que el escenario nos sirva de espejo y digamos: oh, mira, ahí estamos, independientemente si ese reflejo
es lindo y nos gusta, o si ese reflejo es feo y nos horroriza, o si ese reflejo es divertido y nos da risa. Ahí en ese elemento está dado el punto de conexión entre el arte y la filosofía. Bueno, digamos que primero que todo es como todo nace del amor hacia poder comunicarle a las personas un mensaje. No la historia común y corriente de Robin Hood, que era como robarle al rico y darle a los pobres, sino darle un toque más bonito, que es como, bueno, todos tenemos unos miedos, ¿por qué no enfrentarlos y llevarlos a la escena? Y de esta manera, pues, no solamente los niños, sino que los adultos nos vemos identificados, y nosotros como actores también, a la hora de enfrentar los miedos, ¿sí? Que tenemos muchas armas, y una de esas armas son los amigos. Desde el año pasado, desde mayo, y empezamos a soltar ideas. Dijimos, vamos a hacer Robin Hood, pero no teníamos nada. Entonces, con el director empezamos a crear, con algunos actores empezamos a crear el texto, hicimos la música, las letras de las canciones, y esto nos empoderó mucho más como a enamorarnos más del proyecto. Cuando tú crías, cuando tú haces, es mucho más lindo cuando pasa eso, ¿sí? Y esa fue nuestra experiencia. Es íntima mía. Oh, cuando el señor no quería, yo no meter mis narices. Cyrano, una obra del proyecto pedagógico. Escogimos una obra del teatro clásico francés porque queríamos compartir la literatura y compartir el mensaje que es el mensaje del amor. Con ustedes, nuestro director, Jair Aguzá. Muchas gracias, creo que ya fue dichas muchas cosas, pero ¿qué les podemos contar? Este fue un proceso delicioso de hacer. Básicamente lo que nos unió era contar una historia, esa fue la justificación, pero básicamente era reír, disfrutar, porque el teatro para nosotros es eso, es un arte que despliega talento y todas nuestras capacidades. Crear esta obra fue pensada básicamente en contar una historia clásica como la de Cyrano de Bergerac y volverla divertida, más divertida de lo que originalmente es. Sí, profesor Félix. Pues me parece un juego de niños, fue lo que sentí. Y creo que, no sé, espero sentir y haber leído lo que querían transmitir. Tal cual, sí, serie estar, y como dicen por ahí, es una frasecita de cajón, pero actuar en otros idiomas traduce lo mismo que jugar. Play, en alemán será una vaina así, jouer, actuar es jugar, tú lo has dicho, y conectarnos con el público, romper la cuarta pared y hacer una versión porque esta es una versión libre es nuestra versión de Cyrano, es como la interpreta nuestro niño interior, creo yo, esa es la idea. Yo sí algo entendido de la filosofía es preguntarse para encontrar respuestas y indagar, y no sé si estoy mal o bien, pero pues respecto a eso nosotros siempre en el arte lo que hacemos es reinventarnos todo el tiempo, reinventar lenguajes y cómo construir el proceso de comunicación con un público que puede ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, como nos damos cuenta es universal y podemos seguir filosofando. El objetivo fundamental del proyecto pedagógico ha sido la formación de públicos con funciones para estudiantes desde preescolar hasta grado 11. Muchas gracias a ustedes por interesarse por este proyecto pedagógico. Síganos aquí. Suscríbase acá. I love you. Los invitamos a todos a que se suscriban al canal Pensar y Creer. Pensar y creer. Y de